¿Qué es el sacramento de la confirmación? ¿Es importante recibirlo? ¿Qué efectos produce en mí? Redescubramos la belleza del sacramento de la confirmación y cómo te puede cambiar la vida. Quizás conocemos el significado del sacramento del bautismo y de otros sacramentos como la confesión, el matrimonio, la unción de los enfermos y el orden sacerdotal. Pero falta uno. Es quizá el gran ausente en la vida de millones de cristianos y precisamente por eso la vida cristiana se puede hacer tantas veces cuesta arriba. Nos falta descubrir el inmenso valor e importancia del gran sacramento de la confirmación, que nos concede una gracia especial, una fuerza especial del Espíritu Santo para ser unos testigos alegres y entusiastas del amor. Creo que una de las cosas que más ha cambiado en mi vida ha sido recibir el sacramento de la confirmación, sobre todo porque pasé de una fe heredada de mis padres, de no tener valor para decir que era católico o de bendecir la mesa en público, pasé a vivir mi fe de forma personal y a sentirme un verdadero soldado de Cristo con fuerza y valor para hablar de Dios sin complejos y para dar testimonio. Este es el sacramento de la confirmación. Claro, en mi caso necesitaba de esa fuerza especial del Espíritu Santo que me concedió la confirmación. Y mucha gente me ha dicho lo mismo, que comprobó la fuerza de la confirmación por el efecto que había producido en su vida. El gran regalo de la confirmación, o como decimos en teología, la gracia de la confirmación, perfecciona el bautismo con la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. La confirmación nos da crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Por lo tanto, como dice Santo Tomás de Aquino, la confirmación nos lleva a la madurez cristiana. Es el sacramento de la madurez. En el fondo, lo que muestra la confirmación es una concepción dinámica de la vida sacramental del cristiano. Es decir, que no es algo muerto, sino que está vivo, en crecimiento. La gracia bautismal es ya perfecta, pero el cristiano ha de ir perfeccionándose, madurando. El sacramento de la confirmación es un encuentro con Cristo en el que se nos concede el don del Espíritu Santo para vivir la madurez de la vida cristiana y ser auténticos testigos de Cristo. Durante los siglos, Jesús resucitado, que ascendió a los cielos, envía su Espíritu para la transformación de las almas y la transfiguración del mundo. Dios cuenta con nosotros para transformar el mundo desde dentro, instaurar su reino de amor, justicia y santidad, y para eso necesitamos una ayuda especial del Espíritu Santo, que recibimos en el sacramento de la confirmación. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye la unidad de los sacramentos de la iniciación cristiana. Recibir este sacramento, que es el segundo sacramento de la iniciación cristiana, es necesario para la plenitud de la gracia bautismal. Es importante que lo consideremos conectado al sacramento del bautismo y al de la Eucaristía. Cada cristiano posee al Espíritu Santo desde el mismo momento de su bautismo. Uno de los ritos esenciales del bautismo es precisamente la consagración con el Santo Crisma, que simboliza la recepción del don del Espíritu Santo. Desde entonces, desde nuestro bautismo, el Espíritu Santo va actuando en cada uno de nosotros, llenándonos de vida sobrenatural. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿es necesario entonces recibir el sacramento de la confirmación? Pues debemos contestar que sí, es necesario y muy necesario recibir el sacramento de la confirmación, que también se llama crismación. Es cierto que no posee la misma necesidad que el bautismo, pero sí es necesario para madurar la vida cristiana con el auxilio de Dios. Así lo enseña el Catecismo, diciendo que este sacramento de madurez cristiana nos une más íntimamente a la Iglesia, nos da una fuerza especial del Espíritu Santo y quedamos configurados para ser auténticos testigos de Cristo. Es necesario, en latín se dice confirmare, fortalecer el don del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, para proclamar y defender la fe con las palabras y las obras, para ser verdaderos testigos de Cristo. Fortalecer a los cristianos para realizar esta maravillosa misión. Desde la confirmación nos convertimos en soldados de Cristo, para instaurar el reino de Dios. Me encanta esta forma de concebir la confirmación, convertirnos en soldados de Cristo. San Ignacio de Loyola lo expresa de forma muy sugerente en los ejercicios espirituales, con el llamamiento del rey temporal o la meditación de las dos banderas. Ahora, esta imagen bélica de ser soldados de Cristo no significa una llamada a la violencia, a las armas, sino a extender el reino de Dios con amor, servicio y santidad. Nos recuerda que estamos en un combate contra el maligno y que Dios quiere contar con nosotros para salvar el mundo.
Sí, ser soldados de Cristo. A esto nos lleva el sacramento de la confirmación. En la tradición cristiana se ha hablado de la vida espiritual como un combate contra nosotros mismos, para ser dueños y señores de nosotros mismos, de nuestra libertad, y también como una lucha por instaurar el reino de Dios en el mundo. Es más, uno de mis libros favoritos de espiritualidad es El combate espiritual, del teatino Lorenzo Scupoli, muy recomendado por San Francisco de Sales. Y en esta escuela de espiritualidad se nos invita al combate, a ser soldados de Cristo, a seguir a Jesús hasta los confines de la tierra. ¿Cuántas veces he comprobado en mi vida y en la de otros cristianos que a veces nos daba vergüenza reconocer nuestra fe? No éramos capaces de decir en público que éramos cristianos o de bendecir la mesa o de hablar de Jesús. Y precisamente por eso recibimos el sacramento de la confirmación, para que nos dé la fuerza del Espíritu Santo, que nos impulse a reconocer nuestra fe en cualquier tipo de situación, para ser soldados de Cristo. De forma bíblica, vemos cómo Jesús resucitado se aparece a los apóstoles reunidos en el cenáculo. Estaban encerrados, escondidos y con miedo, y les dice: recibid el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos el Spiritus en latín, el pneuma en griego. Jesús les da el Espíritu. Por lo que podamos comparar el Espíritu Santo que nos es dado en el bautismo, quizá en ese momento en el que Jesús les da, ya resucitado, y les dice: recibid el Espíritu Santo. Pero los apóstoles, aunque habían recibido el Espíritu Santo, no habían sido fortalecidos para su misión, faltaba algo. Entonces vino Pentecostés, el día del Espíritu Santo, con los símbolos que le acompañan, como el viento y el fuego. Y desde ese momento vemos cómo los apóstoles se llenan de valor y se convierten en ardientes defensores de la fe y la expandieron por todo el mundo. Este sería el sacramento de la confirmación, ese Pentecostés. Narra Hechos de los Apóstoles y dice: de repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Es el fuego del amor de Dios representado por las lenguas de fuego. Por eso rezamos en la secuencia de Pentecostés: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Solo con este don de la gracia podemos llevar a cabo nuestra misión en la vida. Como decía el venerable Fulton Sheen, cree lo increíble y harás lo imposible. Sí, porque contamos con el don y la fuerza del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo en la última cena: en verdad os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. En cambio, si me voy, os lo enviaré. ¿Cómo puede ser que convenga que Jesús se vaya? Si Él lo es todo, es lo mejor del mundo. ¿Cómo puede ser, Jesús, que nos digas esto? Claro, porque debemos pasar de un conocimiento externo, humano, a que Jesús pueda entrar dentro de nosotros y transformarnos con su Espíritu para la misión. Por lo tanto, esta es la clave. Jesús dijo: el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. De esta forma, los apóstoles y tú y yo somos transformados radicalmente. De estar encerrados en una habitación, salen a extender el amor de Dios por todo el mundo. Y todo eso por la acción del Espíritu Santo. Por eso, ahora con el Espíritu podemos encender el mundo con el fuego del amor de Dios. Como dijo Jesús: fuego he venido a traer a la tierra, y ¿qué quiero sino que esté ardiendo? Muchos santos hablaban del Espíritu Santo como el gran desconocido. A Dios Padre de alguna manera le tratamos, somos hijos de Dios, Él es el Creador. Al Hijo, a Jesús, le conocemos, le escuchamos, le vemos actuar en los Evangelios, pero ¿y el Espíritu Santo? ¿Quién es? Para la gran mayoría de los cristianos no pasa de ser la tercera persona de la Santísima Trinidad y un perfecto desconocido. Esto sencillamente es desconocer el motor de nuestra vida cristiana. La Iglesia le atribuye al Espíritu el papel de ser el santificador, es decir, el que nos va transformando interiormente para que seamos santos. Por eso es tan importante redescubrir al Espíritu de Dios y el sacramento de la confirmación. En el sacramento de la confirmación, el obispo, repitiendo el gesto que usaban los apóstoles para transmitir ese don, impone las manos sobre los confirmandos, pidiendo que el Espíritu Santo los llene de sus dones a través de una oración solemne. Después llega el momento culminante de la celebración. El obispo impone la mano y marca con la señal de la cruz gloriosa de Jesucristo con el santo crisma, que es un óleo perfumado. El obispo dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo.
y trae al hoy las palabras de Jesús. He ahí el signo sacramental. La unción designa e imprime el sello espiritual que imprime carácter para siempre, como un tatuaje en el corazón, a veces se dice. Ahora se unge al confirmando para ser testigo de Cristo. Una de mis frases preferidas de la Biblia es la que escribió San Pablo en Romanos 5:5 y dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu Santo no viene solo, sino que trae consigo sus 7 dones. La numeración de estos dones, que especialmente recibimos en la confirmación, viene de la tradición de la Iglesia y se remonta ya al profeta Isaías, y son ayudas de Dios. ¿Cuáles son estos 7 dones, estos 7 regalos del Espíritu Santo? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos dones son movimientos que nos vienen de Dios y de forma directa o intuitiva nos capacitan para actuar de forma sobrenatural. Nos disponen, nos facilitan el camino de la santidad y de la felicidad y nos dan todo lo que necesita un cristiano para ser un soldado de Cristo, el mejor testigo del amor de Jesús en el mundo. Vamos a ver rápidamente estos 7 dones que especialmente recibimos el día de la confirmación. El don de sabiduría, como decía Santo Tomás de Aquino, es la mirada desde lo alto del monte que nos lleva a ver nuestra vida y la historia con una perspectiva divina, con los ojos de Dios, con mirada sobrenatural. Como cuando llega una alegría, el nacimiento de un hijo o la familia, o también momentos complicados como una enfermedad, la muerte de un ser querido. En todas estas situaciones es el don de la sabiduría el que nos ayuda a dar el verdadero sentido a todo, a saborear, sapere, saborear, y a verlo todo con la perspectiva de Dios. El don de inteligencia, o también llamado entendimiento, es una ayuda del Espíritu Santo para comprender los misterios que Dios nos ha revelado sobre sí mismo, sobre el hombre y sobre el mundo. Es un don que necesitamos para comprender con mayor facilidad esos misterios sobrenaturales, como la Trinidad, Jesucristo Dios y hombre verdadero, su pasión, muerte y resurrección, el cielo, el infierno, la vida eterna, el hombre transformado por la gracia, el sentido de la cruz, todos estos misterios. Este don del entendimiento nos ayuda a comprender mejor estos misterios de fe y a comunicarlos con más claridad. El don de ciencia es una ayuda del Espíritu Santo para conocer las cosas creadas en referencia a Dios su Creador. Es reconocer a Dios en todo lo creado. Nos ayuda a no estimar las criaturas más de lo que valen, a usarlas debidamente y a verlas en dependencia de Dios, que es la suma verdad, el sumo bien y la suma belleza. Es decir, cómo las cosas creadas nos llevan a Dios, su Creador, como rezaba San Francisco de Asís en el canto a las criaturas. El don de consejo es una intuición divina para hacer lo que conviene en cada situación, especialmente las cosas difíciles. Es como un arte de ajustar la vida cristiana a cada situación concreta, un arte moral. El Espíritu Santo nos habla al corazón y nos da a entender en un instante lo que debemos hacer. O sea, es un conocimiento práctico para la vida moral y espiritual y para aconsejar convenientemente a los demás. Muchos santos tuvieron este don del consejo, de poder hablar de Dios y aconsejar bien a los demás. El don de fortaleza es una ayuda del Espíritu Santo para practicar las virtudes en grado heroico y enfrentar los mayores peligros y las dificultades. Da al alma energía y fuerza para poder hacer o padecer alegre e intrépidamente cosas grandes a pesar de las dificultades. Dios no te pide nada que no puedas hacer. Con el don de la fortaleza podemos decir con San Agustín: Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Fortaleza para defender la fe y proponerla al mundo. Necesitamos este don de la fortaleza para no dejarnos vencer por los miedos, permanecer coherentes con nuestra fe, soportar los ataques y las ofensas y perseverar valientemente con la misión de un soldado de Cristo. El don de piedad infunde en el alma un afecto y una ternura hacia Dios, que nos hace clamar Abba, Padre, porque somos sus hijos, y es un profundo sentido de fraternidad con los demás, porque somos hermanos, hijos del mismo Padre. ¿A qué nos lleva el don de la piedad? Pues nos lleva al abandono en manos de Dios y se expresa en la oración. La piedad produce en nosotros respeto filial a Dios, por el que le adoramos, amor tierno y generoso que nos lleva a darle gloria en todo y obediencia diligente para cumplir sus mandamientos y consejos. Se refiere dar a Dios lo que se merece. Nosotros no damos culto y reverencia al Estado o a nada humano. Nosotros damos culto a Dios, que nos ha dado todo. La experiencia de nuestra pobreza nos lleva a recurrir a Dios para alabarle y obtener su gracia.
A Dios le damos nuestra vida y todo lo que somos. Por eso le alabamos con esa ayuda especial del don de piedad. El don de temor de Dios es un profundo reconocimiento de la majestad de Dios y de todo lo sagrado. Es el ipsum esse, el yo soy, el Yahvé. No es tanto un miedo a Dios cuando nos acordamos de nuestros pecados, sino es un temor a ofender a alguien a quien queremos tanto. Es el temor por perder a Dios de nuestra vida. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Si no tengo a Dios, no tengo nada. Necesitamos este don del temor de Dios, que nos previene de caer en el pecado, en la idolatría del dinero, de los placeres o de la fama, en los momentos difíciles en los que nos sentimos más vulnerables, y nos dirige a reconocer la majestad de Dios. Es el temor de apartarnos de Dios. Bueno, después de los dones, reconocemos las huellas que deja el Espíritu Santo en nuestra vida. Son los frutos del Espíritu, que me parecen especialmente sugerentes para discernir lo que viene de Dios. La tradición de la Iglesia, siguiendo la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, San Pablo enumera 12, y dice que son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Son los dones y los frutos del Espíritu Santo que recibimos en plenitud como un regalo en el sacramento de la confirmación. Como enseña el Catecismo, ¿cuáles son los efectos de la confirmación que nos ayudan a mejorar y que son muy necesarios porque debemos perfeccionar el bautismo? Todos los efectos del sacramento de la confirmación son el desarrollo del Espíritu Santo, totalmente necesario para poder ser auténticamente cristianos, con madurez espiritual. Con esta ayuda de Dios podré amar más y mejor, podré lograr realmente aprender a sufrir con visión sobrenatural, podré aprender a llevar con alegría y paz interior la cruz de cada día, podré mostrar el auténtico rostro de Jesucristo al mundo, siendo un testigo natural, alegre y dedicado de su amor por el mundo. Seré un soldado de Cristo, un testigo del amor de Cristo en el mundo. Esta es la fuerza del Espíritu Santo que se nos da en el sacramento de la confirmación. No dejes de recibir este sacramento y de animar a todos a prepararse bien para recibir este gran regalo de Dios y ser soldados de Cristo. Y no olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.